bienvenidos a una nueva emisión de Tutorá.tv. Estamos en esta ocasión con el rabino Moisés Chicurel para platicar del tema, debo decir, del fascinante tema del libre albedrío. Rabino Moisés Chicurel, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto como siempre estar contigo. Vamos a profundizar en este tema. Magnífico. Sin más preámbulos, empecemos tratando de responder la pregunta: ¿existe el libre albedrío? No solamente existe, de hecho, el judaísmo entero se basa en la idea de que el ser humano fue creado para tener libre albedrío. Lo que en hebreo se dice Bejirá Hofshit, que es la capacidad de libre elección, de fuero interno, la capacidad de tomar decisiones en la vida. Y si no fuera por el libre albedrío, básicamente la creación del ser humano no habría tenido sentido alguno. Entonces, se puede decir que es una de las ideas esenciales del judaísmo, el libre albedrío. Nos comentas que el libre albedrío es específicamente para el ser humano y que no habría tenido sentido su creación si no fuera por el libre albedrío. Déjame preguntarte, ¿qué sentido entonces tiene el resto de la creación? Por ejemplo, ¿por qué crear otro tipo de seres que no tienen libre albedrío? Correcto. Bueno, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, gran autor de Italia de principios del siglo XVIII, aborda justamente este tema. Él dice que el ser humano tiene que venir acompañado, y quizás no solamente de seres que se encuentran en un nivel intelectual inferior a él en esencia, sino incluso de aquellas personas que no utilizan su libre albedrío, que no lo potencian, idea también mencionada por Maimónides, de hecho, en su introducción al Talmud, y que estas personas que no utilizan su libre albedrío, así como el resto de las criaturas, acompañan al ser humano que está potenciado, que tiene conocimiento, que lo utiliza y que busca aumentarlo todo el tiempo para que exista no solamente una sociedad, sino un entorno, un ecosistema. Y el chiste es que por lo menos los seres humanos tienen que decidir formar parte del núcleo de personas que tienen y que usan su libre albedrío, y no activamente vivir solamente en automático, a diferencia del resto de las criaturas que están cada uno por su función, ¿no? Cada ser vivo tiene un rol muy importante en la creación, pero definitivamente secundario al ser humano. Correcto. Esa sería la razón de su existencia. Pero yo creo que, puntualizando, lo más importante es que el ser humano, ni siquiera como género, se puede considerar que todos, de acuerdo a Maimónides y Ramchal, están en el mismo nivel dentro de la relevancia que le dan a sus propias vidas, y que la medida en la cual se puede uno dar cuenta de qué tan humano se está haciendo es qué tanto uno hace para potenciar, qué tanto uno hace para elevar el libre albedrío. Porque el libre albedrío no es nada más la idea de tomar simples decisiones, sino de estar capacitado para tomar las grandes decisiones de la vida personal e incluso las grandes decisiones de la humanidad, que son las que marcan las grandes diferencias. ¿Nos podrías dar ejemplos concretos de qué puede hacer el ser humano para potenciar su libre albedrío, de manera que cada uno pueda identificar si es una de las personas que emplea efectivamente su libre albedrío o no? Ok. La idea aquí va a ser, primero, conocimiento general, aunado a un conocimiento muy honesto de la personalidad de cada uno de nosotros. Es decir, primero, si uno no trata de aumentar, de ampliar sus conocimientos en la vida, carece de las herramientas necesarias para poder tomar decisiones. Casi siempre va a estar influenciado por las opiniones ajenas. Entonces, decía, por ejemplo, Miguel de Unamuno, filósofo español, siglo XIX me parece, también célebre, que muchas veces la gente termina creyendo lo que otros creen que creen porque alguien les dice que hay que creer en eso. Entonces, muy poca gente tiene convicciones reales.
muy poca gente tiene creencias reales. Simplemente están como siguiendo una corriente que les fue transmitida sin cuestionarla, sin investigarla. Por lo tanto, en esa medida, la libertad estaría muy limitada. No estarías realmente siendo libre. En cambio, si uno, por naturaleza, en la adolescencia, quizás incluso la niñez, se despierta la curiosidad humana y uno empieza a necesitar, así como respirar y así como comer y tomar agua, necesitas conocimiento, respuestas, que te digan el porqué de las cosas. Y uno tiene que empezar a absorber este conocimiento. Entonces, desgraciadamente, muchas veces la sociedad misma, los maestros, la educación misma, a veces hasta los padres, bloquean por inercia esa necesidad de conocimiento y al mismo tiempo bloquean la capacidad de tener libre albedrío. Entonces ese es el punto principal. El punto principal es que uno debe tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las cosas que te dan curiosidad. Porque dentro de tu propia naturaleza, por ejemplo, si tú tienes mucho gusto por la música, mucho gusto por las matemáticas o mucho gusto por la espiritualidad en sí, esa curiosidad es la que es tu puerta natural hacia el conocimiento y hacia el libre albedrío. Entonces, muchas veces también nos enseñan a que hay que estudiar un currículo muy específico de cosas y entonces bloquean tu naturalidad de búsqueda de conocimiento. Ese es el punto principal. Conocimiento para poder ampliar las herramientas. Correcto, si uno no tiene alternativas para elegir, no puede llamarse propiamente libre, uno solo conoce un color en el mundo. Exactamente. Realmente no puede llamarse propiamente libre. Pero lo interesante sería el hecho de que sin el libre albedrío las personas no son responsables de sus actos. Es decir, una persona que no tiene, cualquier ser que no tuviera libre albedrío, que no tuviera la libertad de elegir el camino que va a tomar, no puede responder por los actos que lleva a cabo. ¿Qué pasa con las personas efectivamente que no potencian su libre albedrío? ¿No son responsables de lo que hacen? Tienen un nivel de responsabilidad diferente. Evidentemente, depende de si es un asunto histórico o si es un asunto... Uno puede decidir ser ignorante y eso es quizá el único pecado realmente imperdonable. Porque, o sea, cuando a uno le preguntan de repente, oye, ¿qué es más prohibido? ¿No? Coloquialmente, ¿qué es más haram? ¿Qué es más pecado? ¿Hacer esto o hacer lo otro? Es una actitud interesante. Pero a veces, como popularmente, existe esta idea de que si yo no me enteré, yo no sé, yo no supe, y entonces no me pueden, no recibiría castigo, que también está basada sobre la idea esta de que Dios te quiere castigar, que esto además es un error, ¿no? Pero entonces está esta parte en donde uno quizás le da miedo el conocimiento, porque entonces se haría más responsable. Pero eso pasa justamente con aquellas personas que no se dan cuenta de lo liberador que es el conocimiento. Correcto. Y cómo te da, o sea, la capacidad de realmente saber que estás viviendo tu vida y no la de alguien más, o etcétera. Pero si por un asunto histórico o de contexto uno no cuenta con las herramientas, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que venían de circunstancias históricas tremendas, terribles, y quizás no tenían ni las herramientas de conocimiento cuando llegaron a América, cuando llegaron a México, muchos de ellos apenas podrían, o sea, tener el espacio intelectual suficiente solamente para sobrevivir el día, ¿no? Además de las persecuciones de las que venían, ¿no? O de las carencias físicas, económicas y emocionales de las que provenían. Evidentemente, el único que sabe cómo juzgar a cada individuo es el creador. Pero esto va a ser idéntico en todas las generaciones. Quien no busca aumentar su conocimiento, y también el conocimiento interno, el buscar dentro de ti, saber quién realmente eres, cuáles son tus cosas buenas, cuáles son tus virtudes y saber reconocer también tus errores. Entonces, si uno no tiene esa búsqueda de conocimiento, entonces ahí sí te haces totalmente responsable, porque no es que algo externo lo bloquea. Agrego quizás nada más algo que me decía un rabino, el Rab Bronstein, de Yeshiva donde estudié, un rabino hasídico, que en alguna ocasión yo le pregunté, un hombre maravilloso, o sea, tenía siempre una sonrisa, la tiene aún,
y una persona muy positiva en la vida. Entonces yo una vez le pregunté, le decía, es que después de haber cometido tantos errores en la vida, ¿cómo simplemente puedes rectificar? ¿Cómo simplemente existe esta idea de teshuvá, de rectificar y de arreglar las cosas que ya uno echó a perder? Respondió algo increíble que me queda grabado en la memoria y vale mucho la pena compartir, de que todo es actitud. O sea, en el momento en el que tú sabes que cometiste un error y lo quieres mejorar, ya eres otra persona completamente diferente. Y ese cambio de actitud, ese cambio sobre todo de búsqueda, en este caso de conocimiento, de ampliar tu libre albedrío, es lo que te hace una persona completamente nueva y diferente. Lo mismo con respecto a la responsabilidad. Correcto. Si uno busca disminuir su responsabilidad haciéndose el tonto, o sea, como que yo no vi, la vista gorda, nadie sabe, nadie supo, entonces estás haciendo más responsable y agravas tu responsabilidad. Si en cambio lo tratas de hacerte un ser cada vez más responsable, habrá errores porque somos seres humanos, pero esos errores evidentemente son juzgados de otra manera porque estabas intentando hacerlo mejor. Magnífico. ¿Sabes, por cierto, a propósito de esto que comentas acerca de evitar la responsabilidad justamente no cultivándose o no conociendo las reglas, las normas, etcétera? Hay una norma fundamental en nuestro país, aquí en México, que dice que el desconocimiento de una ley no justifica su incumplimiento. Es interesante, en realidad no conocer la ley no justifica que uno la incumpla. Ni hablar, hay que conocerla, ¿no? Y quizás también por eso la ley se hace ley hasta que se publica en el diario oficial. Correcto. Aunque ya esté votada, ya esté aceptada, vaya, se tiene que publicar. Ahora déjame preguntarte, según el judaísmo, ¿qué aspectos de nuestra vida están ya escritos, están ya predestinados? Increíble pregunta. Obviamente hay un destino. Obviamente hay un trazado, una hoja de ruta. Esto está abordado en el Talmud. Está abordado también por Ramjal en su obra en Dat Ebunot. Y bueno, en general se trata de que no hay aspectos particulares de la vida que sean inamovibles, absolutamente inamovibles. Hay algunos cuantos que están marcados como puntos de inflexión. Por ejemplo, el nacimiento. Evidentemente no podemos atribuir nada de libre albedrío al nacimiento. Quizás al libre albedrío de nuestros padres, pero de todas formas, uno no decide en qué familia va a nacer, no decides en qué circunstancias históricas vas a nacer, en qué país, todo eso condiciona. Entonces, una vez, por ejemplo, me preguntaban del zodiaco, de cosas de astrología o de previsiones, ¿no? Entonces yo les decía, miren, o sea, es tanta sabiduría como saber que si naciste en México, en una región específica de México, seguramente te va a gustar mucho el picante, te va a gustar mucho comer chile. ¿Por qué? Pues porque estás predestinado a ello simplemente por el entorno. Entonces, espiritualmente hay algo similar. ¿Sí? Hay algo similar en el sentido de que uno nace en un tiempo que tiene una variedad de influencias, no nada más emocionales y físicas, también espirituales. Entonces, en el momento en el que naces, vas a tener propiedades que te van a hacer más propenso a ciertas cosas o con mayor capacidad o más favorable a otras cosas. Entonces, eso se puede decir que está predestinado. Está predestinado va a ser, qué tipo de retos vas a tener. No si vas a superarlos o no los vas a superar. Ahí está la confusión. Los griegos veían el destino como fatalidad, algo que no se puede cambiar, algo que no se puede mover, influenciados también de como que la cultura babilónica antigua. Que además gira constantemente en un ciclo circular, completamente circular, de alguna manera, como el universo es infinito para los griegos, el destino de la humanidad se repite una y otra vez también hasta el infinito. Para los estoicos. Y además de manera idéntica, no va variando en lo absoluto. Uh-huh. Correcto. Sí, o sea, de acuerdo, pues hay corrientes de filosofía helenística, pero en este caso mencionas el estoicismo, que es este ciclo inacabable de la vida. Correcto. Entonces, y eso es terrible, porque entonces uno no tiene nada que hacer en esta vida. Séneca era estoico. ¿Cómo murió? Pues se suicidó, ¿no?
Hay varios estoicos célebres que decían, bueno, lo que hay que hacer es rendirse ante el destino. Por eso en español se dice aguantar estoicamente cuando algo te está pasando, porque es la idea de que no lo puedes cambiar. Para nosotros no aplica eso. O sea, la idea es de que uno está en un universo dinámico. Ojo, entre paréntesis, esto no significa que en otro plano de la existencia, es decir, en el plano divino, no puede haber un conocimiento de qué es lo que va a pasar. O sea, simplemente porque el ser divino se encuentra fuera del tiempo. Que meterse ahí, bueno, es un rollo enorme, pero, o sea, simplemente en nuestro plano de existencia, en nuestra dimensión, estamos en una circunstancia dinámica por la cual vamos a responder. Y algo bien importante. Perdón, Sí. Rabino, pero eso es particularmente escandaloso. Sí. El creador no tiene tiempo, está Ajá. por encima del tiempo, él creó el tiempo. Correcto. Por lo tanto, está simultáneamente en todos los tiempos. De acuerdo con la creencia judía, el creador no está en el presente como lo imaginamos, sino que está simultáneamente en el pasado, en el futuro. Uh-huh. Si está en el presente, pasado y futuro, evidentemente sabe todo acerca de la historia, no solo de la humanidad, sino del universo, de su creación. Sabe todo lo que va a transcurrir porque está simultáneamente en ese tiempo. Así es. ¿Cómo puede haber libre albedrío si el creador tiene claro desde un principio y desde la propia creación cómo es que va a responder la humanidad individualmente, colectivamente, como sea, pero ya tiene conocimiento de todo? ¿Dónde puede haber espacio para el libre albedrío si consideramos justamente que para el creador no existe el tiempo? Excelente. Primero, la pregunta es clásica. Maimónides decía que uno no se tiene que meter en eso. Pero en este caso vamos a atrevernos a plantear algo. Me gusta mucho hablar de esto en comparativa con la idea del principio del universo físico. Independientemente de si el Big Bang o no el Big Bang, hoy en día la comunidad científica y el judaísmo están de acuerdo en que el universo tiene un punto de inicio. Lo cual significa que las leyes de la física comienzan con la física misma. A diferencia de la idea de que el universo es eterno y que... la idea aristotélica de el infinito. Por eso se le llamaba al universo también el infinito, porque no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, en este universo inmanente, todo se encuentra bajo las mismas reglas. Pero... una vez que sabemos que el universo tuvo un punto inicial, también sabemos que lo que sea que haya desatado la creación, Uh-huh. no es físico. No corresponde a las leyes de la física, simplemente porque no existían. Si no corresponden a las leyes de la física, ¿a qué corresponden? Es difícil determinarlo. Supongo que de acuerdo con la religión tiene que ser algo trascendental. No, es trascendental. O sea, olvídate de la religión, no religión. Trascendental a este universo, sin duda. Está la teoría esta de que hay multiversos y por lo tanto este universo es como una burbujita en una, no sé, una burbuja en un gran tarro de cerveza, ¿no? O sea, hay gente que le gusta pensar en cerveza, ¿qué vamos a hacer? Pero de todas formas, habría un extraverso con sus propias reglas. Y sería lo mismo, tendríamos que Trascendental. determinar cómo se creó ese extraverso y llegar al mismo punto original. El punto sería, es trascendental. Para nosotros eso no implica ningún problema porque sabemos de que el ser creador es trascendental y por lo tanto es el que desata la creación y las leyes de la naturaleza de este universo, las leyes físicas de este universo. Pero lo que sí sabemos es de que fuera de este plano de existencia, en este universo, no aplican las reglas de acá. Mismo tema con respecto al tiempo y con respecto a... Quizás yo no puedo explicar afirmativamente cómo es que el creador sabe o cómo es que el creador se encuentra fuera del tiempo. Habría que ser el creador para entenderlo. Exactamente. Pero lo que sí sé es de que allá no aplican las reglas que aplican acá. Es decir, que si por mi lógica, en este plano de existencia, yo no puedo comprender cómo puede haber al mismo tiempo una dinámica en la cual yo puedo tener libre albedrío y allá, o sea, estoy tratando de extrapolar las leyes de este universo a lo trascendental. Entonces, allá cómo puede ser y cómo puedo yo ser responsable
es tratar de hablar de dos, o sea, Entiendo. AM, FM. Vamos a regresarnos a la Tierra entonces. Exacto. Vamos de vuelta, vamos cayendo de este concepto que es realmente interesante, pero es muy elevado, es incomprensible efectivamente y está más allá de las leyes de la física que conocemos. Pero sabemos que es posible por la misma forma en la que fue creado el universo. Es decir, hay lo que sea, como cada quien lo quiera explicar, pero hay un universo trascendental, bueno, hay un plano trascendental, no se le puede decir universo, en el cual habrá otras reglas. Y en ese plano trascendental se encuentra el ser trascendental, cuyas reglas, o sea, o cuyo ser es absolutamente ilimitado, por lo tanto no está limitado a nuestras reglas. Es algo semejante a tratar de explicar la creación ex nihilo, la creación desde la nada, que no hay manera físicamente de explicarla, es prácticamente tratar de entender al creador. Correcto. Hay un concepto talmúdico que me parece muy interesante y que tiene que ver justamente con esto del libre albedrío, que se atribuye a un rabino, Rav Hanina, que indica todo está en manos del cielo excepto el temor al cielo. Excelente. Akol biyedei shamayim chutz mirat shamayim en hebreo, ¿es correcto? ¿Puedes ampliarnos este concepto? Sí, es una opinión de un sabio de la época talmúdica. De hecho, la propia formulación, cuando nosotros identificamos que alguien opina algo con su nombre, Rabbi Hanina opina esto, quiere decir ya de entrada que no es una opinión general, que es su opinión particular, válida. Pero también, por ejemplo, tenemos una opinión que dice que uno puede perder a su shidduch, es decir, uno puede perder a su pareja ideal, y que por eso uno puede hacer un compromiso incluso en los días de luto, como por ejemplo en los días de Omer o en los días que hay en la semana del 9 de Av, que normalmente no se hacen festividades. Uno podría hacer un compromiso, a pesar de que implica mucha alegría. No vaya a ser que otro te la gane, que otro te gane a tu novio. O sea, quiere decir que esa opinión está en un sentido distinto, en el sentido de que sí hay una dinámica. Entonces, dentro de los sabios talmúdicos existían varias opiniones al respecto. Lo menciona en su libro Kovetz Maamarim, lo menciona... se me fue ahorita el nombre del autor. En el libro Kovetz Maamarim, de Rabel Hanan Wasserman, está al principio de este libro esta postulación de que no es tan claro que todo el mundo esté de acuerdo, porque hay otra idea de que 40 días antes de que se conforme el feto, antes de la concepción, 40 días antes de la concepción, ya se dice que la hija de tal va a ser para cual. Correcto. Lo cual contradice la idea que te acabo de mencionar de compromiso. De comprométete rápido, pues te la van a ganar. Entonces quiere decir que hay varias opiniones al respecto, lo cual es correcto porque todo el mundo, o sea, tenía y sigue teniendo la oportunidad de opinar al respecto. Pero dentro de esta variedad de opiniones, lo que dice la Hanina es que nada depende de ti. O sea, traducido en español, correcto. Finalmente, nada depende de ti, y es lo que iba a decir antes que me dijera que platicábamos con lo de Maimónides, de que no somos juzgados por el resultado de las cosas. Uno puede tener la mejor intención de que te vaya bien o de que hagas las cosas bien, o tienes la mejor ejecución, no nada más la mejor intención. Pero ya que hiciste algo, el resultado final depende de una multiplicidad de factores enorme. Y eso obviamente está controlado desde otro plano. Somos juzgados, somos responsables de la decisión interna. Y por eso en hebreo se dice Behira Hofshit. O sea, es libre albedrío en el plano interno de la decisión. Y el resultado, pues, será en mayor o menor medida lo que tú esperabas. Entonces aquí también, lo que voy a decir es de que todo viene de arriba, pero el temor al cielo, Akol min hashamayim, los resultados de las cosas, si te fue bien un poco en este mes, ganamos un poquito más, ganamos un poquito menos, uno tuvo un pequeño percance, o otro tuvo una gran suerte y una gran oportunidad.
pues todas estas cosas no dependen directamente de ti, pero lo que sí está 100% en tus manos, si el creador quiere que esté 100% en tus manos, es en el nivel de reverencia y de conocimiento del ser creador para que tú puedas tener Irat Shamayim. Eso depende 100% de ti. A mí me parece fantástico el concepto precisamente por esto, porque es muy claro la tradición judía en cuanto a que no sucede nada en el mundo, no se mueve la hoja de un árbol, sino es a través de la voluntad del Creador. Si el Creador no quiere que suceda algo, no sucede, no hay manera de que suceda físicamente, no en los actos. El nivel al que somos libres efectivamente es a nivel de la voluntad que mueve nuestras acciones. Y ahí es donde está justamente esta frase. Todavía más, como bien comentas, el hecho de que lo único en lo que somos libres es con relación al temor al cielo, quiere decir que nuestro libre albedrío, nuestra voluntad libre, funciona solamente en términos cualitativos. Efectivamente, no de que si voy a comer hoy una manzana o voy a comer una naranja, no sobre estas decisiones pequeñas, sino sobre estas decisiones que tienen que ver con el nivel de temor al cielo. El temor al cielo se refiere ahí básicamente al actuar bien o al actuar mal. Es decir, que una persona es libre en su voluntad solamente en aquellas cuestiones que tienen que ver con su forma de actuar hacia el bien o hacia el mal, no con relación a decisiones de otra naturaleza. ¿Sabes lo interesante, sin embargo, es que todas las decisiones, hasta las que podríamos considerar frívolas, son decisiones que de alguna manera están discriminando o están desechando una decisión que podría ser cualitativa? Te voy a dar un ejemplo. Uno podría pensar que elegir la carrera, elegir a lo que uno se va a dedicar entre estudiar leyes o estudiar medicina es una decisión que ya estaría tomada entonces en el cielo, porque no tiene que ver con el temor al cielo. Sin embargo, al tomar esta decisión entre estas dos carreras, uno también está de manera implícita desechando la posibilidad de dedicarse a ser un estafador o a lavado de dinero o ser un narcotraficante, y ahí sí es una cuestión que tiene que ver con el temor al cielo, con la forma de comportarme bien o mal en este mundo. Comer entre la manzana y la naranja tampoco parece algo así, pero podría ser elegir justamente entre comer un alimento que no está permitido de acuerdo con las normas de la kashrut en la tradición judía. En fin, casi cada decisión o prácticamente todas las decisiones que tomamos podrían, de acuerdo con este concepto, tener algo que ver con el temor al cielo. La acción que concretamos ya no depende de nosotros, depende del Creador si lo permite o no, pero la voluntad que está detrás de esa acción, en realidad a ese nivel se mueve el libre albedrío. A mí realmente me parece fascinante por eso este concepto de todo está en manos del cielo excepto el temor al cielo, que es permeable a cada decisión, incluso las más chiquitas. Correcto. No, estoy completamente de acuerdo con la idea que mencionas, y bueno, agregaría, ¿no?, que alguna vez escuché esto de uno de mis maestros. Todo lo que hacemos tiene un porqué o un para qué. Habrá personas que tienen un para qué mucho más limitado. Por ejemplo, me compro un sillón para estar cómodo en mi casa, ¿no? Y ahí lo dejo. O puede ser que yo amueblo mi casa para que en mi casa haya un ambiente agradable, favorable, que mi familia esté tranquila. ¿Para qué quiero que mi familia esté tranquila? Para que pueda tener amplitud mental, para poder dedicarse a estudiar, a lo que cada quien tiene que hacer, para que puedan tener mayor plenitud como seres humanos, o estar al padre que quiere que su hijo sea ingeniero o médico, lo que sea, para que gane dinero y le vaya bien. Habrá quien busque que sus hijos tengan una carrera o una realización para que su ser tenga una realización, independientemente del tema económico, que es una cosa secundaria. Entonces, en la medida que tú vas elevando el para qué, el porqué de las cosas, te vas acercando cada vez más a lo elevado, al Creador. Entonces, ahí es cuando las cosas más insignificantes cobran mayor sentido. Entonces, es exactamente lo que tú dices en este sentido paralelo. Quiere decir que mientras yo tengo más Irat Shamayim, mientras yo tengo más conciencia de Dios y de la trascendencia de mis actos, de la importancia de mis actos, entonces hasta las acciones más intrascendentes, pera o naranja, van a tener un significado trascendental. En la medida que yo no tomo en cuenta al ser creador,
Entonces, incluso las decisiones que podrían ser las más importantes de mi vida se convierten en decisiones intrascendentes porque el para qué de esas cosas o el por qué de esas cosas se ve muy limitado, que creo que complementa la idea que tú mencionas. Hay un tema concreto sobre esto del libre albedrío que a mí me parece fascinante. Hay un episodio en la Biblia que seguramente todos hemos leído alguna vez, que es la historia de Caín y Abel. Pero yo leí alguna interpretación sobre Caín y Abel, una interpretación rabínica, verdaderamente me parece de las más interesantes que he leído. Esta interpretación explicaba que la disputa que había entre los hermanos iba mucho más allá de una cuestión de sacrificio. Eran dos visiones distintas del universo. Para Abel, todo estaba predestinado, todo estaba escrito. Es decir, ya realmente vivir no tenía mucho significado porque vivíamos para la muerte. De alguna manera, una persona que vive pensando que todo está escrito, lo mismo le daría morir. Okay. No tiene sentido la vida si todo está predestinado, si todo está escrito. Viviríamos solamente para llegar al final de la vida. Mientras que para Caín, todo absolutamente era libre. El libre albedrío era a tal grado absoluto, no había nada determinado. El mundo es nuestro, nosotros lo poseemos. Es totalmente nuestro. Gracias, Dios, por haber creado este universo. Aquí tienes tu sacrificio con lo peor de mi cosecha, porque a ti ni siquiera te sirve mi cosecha. A mí sí, a mí me sirve lo mejor de la cosecha. Entonces, esta idea de somos completamente libres, tenemos libre albedrío. Y explicaba como te comento, este relato que una vez, como sabes, que Caín mata a Abel, acortando un poco las cosas, hay un diálogo con el Creador que, déjame decirte, lo considero incluso uno de los diálogos filosóficos más valiosos, no solamente de la Biblia, sino de todos los textos a los que uno puede aproximarse. Inclusive, creo que la pregunta, o una de las preguntas más brillantes que se hayan hecho o que uno puede encontrar en la Biblia es justamente la pregunta que le hace Caín a Dios. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Es evidente que Dios sabe dónde está Abel, es evidente que Caín sabe que Dios sabe dónde está Abel, no hay ningún secreto entre los dos, no es que no sepa dónde está Abel, está preguntando qué es lo que hiciste con tu hermano. Y entonces Caín le responde con esta pregunta que es tan difícil de responder y que abarca justamente todo este concepto del libre albedrío. Le dice, Ashomer Ahianoji, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y esta pregunta implica todo. Porque le está preguntando a Dios justamente, tiene un punto, Caín quiere probar su punto, quiere probar si efectivamente existe o no el libre albedrío como el que absoluto libre albedrío. Si yo soy el guardián de mi hermano, entonces bien, yo soy responsable de su muerte, yo lo maté, sí, pero yo tenía razón. Yo tuve la libertad de matarlo, levanté mi mano y lo maté porque puedo hacerlo, porque este mundo me pertenece. Yo puedo matar porque soy libre. Ahora, si yo no soy el guardián de mi hermano, ¿quién es el guardián de mi hermano? Eres tú. ¿Cómo dejaste que lo mate? ¿Cómo dejaste que matara yo a Abel? Entonces, si tú dejaste que yo matara a Abel, tú eres responsable de su muerte, no yo. Tú tienes razón, no somos libres, tú también intervienes en este mundo. Pero si tú intervienes en este mundo, ¿por qué permitiste que matara yo a Abel? ¿Quién es entonces el guardián de mi hermano? Eres tú. Y la verdad es que la respuesta, debo decirlo, la conclusión no es tan clara, no es tan simple, porque es una cuestión filosófica difícil. Claro. No podría decir a ciencia cierta qué es lo que termina diciendo el creador. No hay una conclusión. Sí hay una conclusión. Pero no hay una conclusión concreta, Rabino. No es una respuesta directa de si somos totalmente libres o no lo somos. Es una respuesta judía. Correcto. El creador le dejó a Caín una marca. Es decir, Caín tuvo que estar en una constante, en una vida en la cual tenía esa marca justamente para que la fortuna o lo fortuito o la aleatoriedad del mundo no lo matara. Entonces, por eso queda esta marca. Y al final, ¿qué pasa? ¿Cómo muere? Lo mata uno de sus descendientes. Uno de sus propios descendientes. Y no nada más muere él. O sea, toda la descendencia de Caín muere al final. O sea, nosotros no somos descendientes ni de Caín ni de Abel. Somos todos descendientes de Enosh. Por eso somos Bene Enosh. Es Enoshut, la humanidad es Enoshut. Entonces, evidentemente no es radical la cosa. No es o una o otra, ¿no? Porque si también fuera la visión que tú mencionas de Abel, tampoco el judaísmo tendría sentido. No es ni una ni otra. En cierta medida por eso muere Abel también, porque estaba más muerto que vivo ya.
una persona que vive pensando que todo está predestinado, de alguna manera se está buscando su muerte. Sí, bueno, se puede ver desde ese punto de vista. Todo esto, obviamente, abandonando el sentido moralista o moral del tema para poder, o sea, simplemente hablar con amplitud del tema. Evidentemente, lo que hizo Cain estuvo mal, ¿no? Sí. O sea, en eso no hay discusión. Correcto. Pero no deja de ser tratando de llevarlo desde ¿no? Desde la perspectiva filosófica. ¿Cuál es la fuente? La verdad que no recuerdo Me la suena fuente. Levinas. No, sobre esta discusión de Caín, no. Okay. No es rabínico totalmente, Okay. Filosófico, es una discusión completamente en los relatos justamente rabínicos. Bueno, pero es muy de estilo de lo que... De Manuel Levinas, sí, por supuesto. De Difícil Libertad. Bueno, correcto. En Difícil Libertad lo que sí aborda es justamente estos conceptos con base en la idea del rabino Hanina de Talmud que habíamos comentado. Correcto. Bueno, entonces yo lo que te diría es de que Caín, es paradójico lo que él dice, porque, o sea, el tema de decir Ashomer Aji Anoji también implica que dentro de él está la capacidad de ver que sí hay una dirección divina del mundo. Desde el punto de vista de reto, de retórica, decir, entonces, ¿por qué tú no lo cuidaste? Si realmente él fuera completamente congruente con su idea, esa respuesta no tendría lugar. Entonces, la retórica es donde uno aprende a reconocer que hay un punto en la idea de la persona que está frente a ti planteándotela, pero lo bloqueas, o sea, es romper la lógica y tratar o sea, es paradójico. ¿No? Porque entonces, ¿por qué no lo cuidaste? Quiere decir, entonces sí te cabe en la mente que pueda haber una intervención divina en el asunto. La realidad de cómo ve el judaísmo es de que hay una intervención divina, de que hay una interacción divina con el universo, en lenguaje cabalístico, que bueno, nos tomaría otro buen rato hablar de esto. Hay incluso una forma detallada de explicar cómo funciona este asunto, que es cómo fueron creadas las sefirot a partir de un asunto que se llama Shevirat HaKelim, ¿no? Que es muy amplio, pero de que hay una intervención divina. El estallido de las copas, es correcto. El estallido de las copas, o sí, también se puede decir como la ruptura de las vasijas, hay muchas traducciones. Correcto. Pero la idea es de que, bueno, hay un plano de la existencia que según la Kabbalah se llama Akudim, que esto lo vio Jacob vino en su sueño que tuvo cuando estaba viviendo en casa de Labán y que tenía esta cosa de los pagos que le iban a pagar con ganado que tuviera una franja. Correcto. O que estén punteados, etcétera, ¿no? Tuvo un sueño en donde se le reveló que hay un estado de la creación en el cual todo está unido e indiferenciado. Después hay otro estado de la creación que se llama Nekudim, que son puntos absolutos, perfectos, sin ningún tipo de falla entre ellos. Desde un inicio esta sería la perfección absoluta y este sería el estado de la creación que tú planteas de Hebel, donde no cabe ningún tipo de error y no cabe ningún tipo ni una muerte espontánea ni nada. Entonces, estas vasijas o estas copas se rompen porque estaban diseñadas desde un inicio a romperse, para que hubiera entonces una interacción entre las energías contenidas en estas copas y luego se arreglan y se crea el concepto de las sefirot de Atzilut, que de nuevo no nos podemos meter a explicar eso en detalle, pero el concepto es que Dios interviene en el mundo de manera en la que solamente Él sabe cuándo lo limita y cómo lo limita, para permitir que haya una aparente aleatoriedad en el mundo que nos permita el estado de libre albedrío. La aleatoriedad sí es aparente y es corregible, es correctible. Porque todo el tiempo uno puede hacer algo muy grave que causa un daño, pero en una generación quizá el creador corrige eso, tú sigues siendo responsable por lo bueno o lo malo que hiciste, pero si eso hubiera tenido una repercusión hacia el libre albedrío de otra persona, o sea, tu libre albedrío es libre albedrío hasta que afecta al del otro. En realidad creo que si consideramos nuevamente la idea de que no sucede nada
físicamente en el mundo sin la intervención divina, básicamente es necesaria la sociedad de Dios para que suceda, para que todo suceda. Efectivamente, Caín de alguna manera asesina a Abel porque Dios lo permite. No quiere decir que da su visto bueno, simplemente lo deja pasar, da luz verde a que suceda. Hay dos personas que tienen la voluntad de asesinar a otra. Las dos son culpables de tener esa voluntad, pero una sí lo concreta y la otra no. Y a la única a la que se puede juzgar por asesinato es a la que lo logró concretar. Las razones por las que Dios permitió en este caso que se concretara el asesinato y no lo permitió en el otro, es igual que pensar por qué Dios si no tiene tiempo, porque es lo mismo que tratar de entender a Dios. No sabemos por qué lo permite en un caso y no lo permite en el otro. No hace falta saberlo. Lo que hace falta saber en este caso es que de lo que en principio es responsable Caín, igual que cualquier otro criminal de su naturaleza o cualquier persona que comete un acto delictivo, etcétera, es de tener la voluntad de hacerlo. Pero que lo concrete o no depende en realidad de que el creador de luz verde. ¿Cuántas cosas pudo haber hecho Dios para evitar que Caín matara a Abel? Todo, absolutamente. La cantidad de cosas que a uno se le pueden ocurrir, me imagino que se acerca a las 2000, ¿no? 2000 opciones alternativas, seguramente un millón. Exacto. No. O sea, el punto es de que evidentemente si alguien físicamente muere, la persona que lo mata es absolutamente responsable por esa muerte. Sí. Pero eso no limita que ese ser pueda tener su vida, es decir, por eso está toda esta idea de la reencarnación, toda la idea de que las almas tienen varios cuerpos que son sus vestidos, en los que, o sea, ni siquiera el matar a alguien limita a Dios en la capacidad de que ese ser pueda tener las oportunidades necesarias para que pueda hacer lo que deba de hacer en su vida. Yo lo estoy viendo desde una perspectiva contraria, justamente. Esta idea con Caín y Abel vuelvo al hecho de que entender que seguramente había razones por las que Abel de todas maneras tenía que morir. No sé si me explico. Probablemente, de hecho, así es. Si no tenía razones para morir, entonces seguramente el Creador habría impedido su muerte. Correctísimo. Habría impedido que la voluntad de Caín se llevara a cabo, que hubiera podido asesinar. Entonces sí, un libre albedrío afecta al otro libre albedrío, pero solamente se encuentran y colisionan en este caso porque el Creador lo permite. Y lo permite porque efectivamente uno tiene la voluntad de matar y debe convertirse o va a convertirse en un asesino, y el otro debe morir por otras razones, ¿no? 100% de acuerdo. Agregaría esto. Sí. No solamente la justificación de algo es por qué, Correcto. por un asunto previo. Es exactamente igual de válido, bueno, Dios no necesita justificarse, pero estoy explicando justificación a nuestro entender. ¿Para qué? No siempre las cosas pasan por algo anterior, o sea, tendrías que buscar una culpabilidad en Abel, X, ¿no? Pero muchas veces también pasan las cosas para algo que deja un sentido educativo o un sentido de legado, y es exactamente igual de válido que las cosas pasen para algo a que hayan pasado por algo. Y por eso las personas que conocen este concepto no se la pasan preguntándole a Dios por qué haces las cosas o por qué me hiciste esto, lo cual es reactivo, no es proactivo, es como negativo en sí mismo, sino es mucho más proactivo y constructivo que uno se pregunte, Dios, ¿para qué hiciste esto? Correcto. Entonces es un cambio de enfoque en la vida absoluto que refuerza el libre albedrío. Es un gran mensaje con el que nos estás dejando justamente. La pregunta, la diferencia que hay entre preguntarse por qué suceden las cosas y preguntarse para qué suceden. La pregunta de por qué generalmente es una mirada hacia atrás, mirar hacia atrás y mantenerse mirando hacia atrás y constantemente en un estado que podríamos llamar de negatividad, ¿no? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué son así las cosas? ¿Por qué estoy en esta situación? La pregunta para qué nos remite necesariamente hacia adelante, hacia el futuro, hacia el progreso. Hay que prosperar, hay que florecer, y solamente lo podemos hacer en la medida en que podemos encontrar la respuesta a esta pregunta que dices: ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Para qué estoy atravesando el camino por el que estoy andando? Así es. Pues no tenemos más tiempo. La verdad es que un tema interesantísimo, filosófico, fantástico. Rabino Moisés Chicurel, muchísimas gracias. Enrique, la verdad, yo soy el que tiene que agradecer, es un placer, y invitar a que reflexionemos más sobre esto y sobre todo. Es un punto de inicio, como tú mencionas, y que podamos enriquecer nuestro conocimiento. No olvidar, enriquecer nuestro conocimiento. Excelente.